Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros, lo voy a decir es en latín, en res gestae divi Augusti, que significa hazaña del divino Augusto. Augusto, mirar, cuando asesinan a César y se abre su testamento, tenía grandísima riqueza, todo el mundo pensaba había como una serie de candidatos que todo el mundo estaban convencidos que iban a ser. Por ejemplo, Marco Antonio era musculoso, guapo, de buena familia, etcétera. Pero lo último que pensaba es que fuera Augusto. Realmente Augusto es Octaviano. Lo que pasa es que cambia el nombre cuando llega al poder. Augusto pertenecía como a una aristocracia rural. Su abuela era hermana de César y cuando es pequeñito, su padre, ellos no habían tenido nada que ver con la política, pero cuando es pequeñito, su padre en un momento determinado, no sé lo que pasa, muere de forma repentina, me parece que era senador o algo así, pero no era ni súper conocido y tal, era gente pues con tierra, buena familia, punto pelota. O sea, en Roma había una serie de familias, yo qué sé, la Julia Claudia, los Antoninos, que eran como las familias poderosas de siempre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero el padre de Augusto, pues no, la abuela era hermana de César. Entonces, al quedar el niño, César pertenecía a la familia Julia Claudia. Entonces, al quedar el niño huérfano de padre, la abuela se hace cargo del niño y le da una buena educación. Y es sorprendente cómo el niño tenía una salud muy quebradiza, siempre estaba enfermo, estaba delicado. El caso es que cuando muere César asesinado en los idus de marzo, se abre el testamento y para nada se preveía que su sucesor iba a ser, todo el mundo pensaba que iba a ser algún general suyo, una mano derecha, etcétera. Y que el que es Octaviano, que al heredar del César es Cayo Julio César Octaviano. Después lo de Augusto viene después y él se hace llamar luego Augusto. Además, él va a tener, ¿cómo se llama? Un escritor de corte que va a ser Virgilio, que va a ser la Eneida y que va a entroncar lo que es, yo qué sé, la Troya, Eneas, su padre, con la fundación de Roma, etcétera. Ya sabéis que no pudo responder al amor de Dido porque él, los dioses en sueño le comunican que él tiene unos designios de fundar Roma, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces Augusto, cuando llega al poder, pues es un chico, es un adolescente de 18 años que está en Grecia, lo mismo que las familias pudientes de Roma sabían que Grecia era el lugar de la cultura por excelencia. Entonces, pues lo mismo que en el siglo XIX, pues los americanos mandaban a sus niños a Europa a culturizarse y nosotros ahora los mandamos allí a las buenas universidades, pues en la época romana las familias pudientes mandaban a los niños para que aprendieran pues, retórica, matemáticas, astronomía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cuando llega al poder, él está allí y le avisan para que venga corriendo, etcétera, y después va a formar. Os voy a contar, Augusto, os voy a contar lo que es su travesía vital, por decirlo de alguna forma, el próximo capítulo, dentro de uno o dos capítulos, porque su vida tengo que ver cómo la resumo para no ser una cataplasma, porque es súper interesante. Lo único que os digo es que nadie, este chico, no tenía experiencia política en su familia, quitando la abuela, que era hermana de César, pero no se dedicaba en activo a la política. Nadie esperaba demasiado de él y va a formar de alguna manera lo que en historia hemos llamado el segundo triunviro, que en realidad es el primero, no es el segundo. Pero bueno, da igual. Donde va a tener Marco Antonio y Lépido como que queda neutralizado, pero Marco Antonio después lo va a vencer, que no lo va a vencer él, lo vencerá un general suyo, que no me acuerdo cómo se llama, ya lo contaré mejor, y él está malísimo porque las travesías por barco lo ponen ahí mareado, perdido, con cólico, etcétera. Pero bueno, fue muy astuto, pero sobre todo, aunque realmente el cenit de Roma se alcanza con los antoninos, y Augusto no va a ser, él va a heredar, como si dijéramos, un patrimonio gigante, no va a ser de los que más conquistas va a hacer, sí que, aunque sabe que no puede, los romanos tenían alergia a César, lo convierten en el dios, ¿no? Y por eso él también se inviste del nombre de César. Va a ser un buen
sabe, ¿cómo diría yo?, usar los mecanismos de poder. Sabe que los romanos tienen alergia a lo que es el concepto de monarquía. Entonces, claro, él no puede ser un rey. Entonces deja, digamos, la república, pero en realidad no es una república, es una monarquía hereditaria, por decirlo de alguna forma. Entonces deja, como si dijéramos, todos los resortes de lo que son la república, el Senado, o sea, todas las instituciones, nada más que él concentra todo el poder. Lo que pasa es que sí que es beneficioso porque Roma, antes que él, había tenido muchísimas guerras civiles y era desastroso a nivel económico, etcétera. Él cuando muere dice una frase que él dice que se encontró Roma con ladrillo vista y que la ha dejado mármol, con mármol. Y sí que es cierto, es que hace muchísimas reformas, pero concentra el poder. Aunque se llame república, no es república, porque ha concentrado el poder. Pero sí que evita una cosa, y es que, además, una monarquía hereditaria, porque es su hijo adoptivo Tiberio, porque él se enamora de Lavinia, me parece que se llama. Los dos están casados, los dos se divorcian y cuando se casa con ella está embarazada, no de su hijo, sino de hijo del marido. Es escandaloso, la critican muchísimo, pero hay que tener en cuenta cuando se critica quiénes son las fuentes, porque había muchísima misoginia en el momento y entonces, claro, pues la ponen fatal. Solamente deciros que fue su compañera de vida, fue quien la apoyó. Decían que era muy inteligente y muy, yo qué sé, instigadora, pero él también durante toda su vida es de costumbres muy sobrias. Él viste una capa de lana que le hace su mujer, él no le gustan los lujos, lleva una vida de alguna forma estoica. Entonces, un año antes de su muerte, hace una especie de testamento vital, no sé cómo decirlo, hace como una para que pasara la historia. Él sabe perfectamente, bueno, no os voy a contar el triunvirato, no os voy a contar su vida porque eso lo voy a contar aparte, pero bueno, para que os quedéis con una idea, porque yo voy a poner el Res Gestae Divi Augusti, o sea, la hazaña del divino Augusto, escribe en primera persona como una especie de inventario que se hace grabar en su propia tumba y digamos, lo manda al resto de lo que son las provincias. Se han encontrado varios, uno de ellos en Ankara, que está muy bien conservado, se encuentra en diferentes épocas históricas. Os voy a poner, tiene como 38 o 40 capítulos, habla en primera persona y entonces él lo que va a contar son las reformas que hace para que Roma no esté en continuas guerras civiles, porque de alguna manera lo que ocurre es que los generales que defienden la república se acaban convirtiendo como, no sé, una especie de condotieros que se acuñan sus propias monedas y se encuentran, son demasiado poderosos para ser controlados, ¿no? Entonces, él, digamos, cuando alguien va a llevar una tropa y tal, va a ser un hombre de su confianza, o sea, no deja, digamos, que los egos vayan más allá de la cuenta, hace montones de reformas. Y todo eso es el texto, que además no es largo, porque cada capítulo era muy inteligente, ¿eh? Cada capítulo son 2, 3, 4 renglones nada más, y ese es el que os voy a dejar en el blog para que lo podáis leer, porque es muy moderno. Este hombre se sabe publicitar, no solamente teniendo a Virgilio escribiendo la Eneida, sino se sabe también publicitar dejando una herencia de un libro manuscrito por él. Era un hombre de bastante cultura, bastante sensibilidad y bastante inteligencia. Y lo que va a hacer durante, creo que son 51 años de reinado o de república, llamar como queráis, que es lo que dice Coppola ahora que está pasando, pues es sencillamente muy interesante y además tiene mucho que ver con lo que es el desenvolvimiento de Occidente, del mundo moderno, pues porque él sabe, hoy si este hombre hubiera vivido en esta época, seguramente hubiera utilizado las redes sociales. Fue muy astuto. ¿Has visto qué escándalo tenemos aquí en esta casa? Fue muy astuto moviendo, como os he dicho, los instrumentos de poder. Bueno, y ahora voy a ver si os cuento un poquito rápido lo que fue el Res Gestae Divi Augusti, o sea, las hazañas del divino Augusto, que es un texto autobiográfico donde el emperador Octavio Augusto, tengo aquí una chuleta porque los diferentes textos que se han traducido en el siglo XIX son de diferentes intelectuales, diferentes filólogos, y cada uno tiene una opinión distinta, ¿no? Ellos dicen que no es un testamento, lo escribe un año antes de morir, que no es un testamento
que es muy astuto, es una forma de trascender a la historia, dejando claro cuál ha sido su reforma y cómo ha beneficiado a él, digamos, su gestión a Roma. Ya os digo que él, durante su periodo de gestión, no hace grandes conquistas, pero sí que administra, sí que sus reformas consiguen una época de muchísima paz y muchísima prosperidad en lo que va a ser el Roma y de alguna forma las consolida. Bueno, Octavio Augusto relata sus hazañas y logros en este texto. El texto está escrito poco antes de la muerte, un año antes del emperador Augusto, que es el 14 después de nuestra era. Y reproduce por el imperio romano a través de inscripciones en piedra, también en su tumba, en la que mejor se conserva es la de Ankara, que es la actual Ankara, en Turquía, que además es la capital en estos momentos. Ya sabéis que dejó de ser Estambul, se hizo como hizo Ataturk, hizo unas reformas y entonces cambió la capitalidad, le quitó también poder a eclesiástico. Bueno, este es un documento que está redactado por el emperador Augusto y que, según sus deseos, es puesto en las columnas de bronce al ingreso de su tumba en la ciudad de Roma. El emperador Tiberio, Tiberio es el hijo de su mujer, Lavinia, hace... son modernos hasta en eso. Hace confeccionar una importante cantidad de copias por todo el imperio que son trasladadas de las provincias a las capitales de las provincias romanas y las ubica en diferentes templos de Roma y Augusto, según la lengua hablada, creo que es en griego y en latín, no estoy segura, no sabría deciros. Estas versiones se realizan en griego y en latín. Las noticias hacen pensar que la versión que se coloca en el mausoleo de Roma está solo en latín o en las dos lenguas. La verdad es que no lo sabemos porque ha llegado lo que ha llegado y de las versiones que hay que verifican una a otra que fue esa versión. Algunas pues le faltan trozos, le faltan tener en cuenta que estamos hablando de hace 4000 años, ¿eh? No, de hace 2000. Sí, hace 2000, bueno, pero son muchos años. Bueno, el primer descubrimiento de la inscripción data del siglo XIX, cuando Georges Perot y Edmond Guillot encuentran en Ankara la totalidad del texto latino y lo traducen. No, pero encuentran unos fragmentos en griego. Sobre estos fragmentos, Teodor, aquí tengo los gatos encima de mi ordenador. Niña, estaros quietos. Teodor Monsen realiza la primera edición de este documento, por favor, en el año 1865. Hay una escuela de filólogos en estos momentos en la que es Prusia, que es maravillosa. ¿Serías tan amable, Mari? 17 años más tarde, los investigadores de la Academia de Berlín, como os he dicho, Prusia era una potencia filológica maravillosa, traducen la totalidad del texto griego y el propio Montse realiza la segunda edición en 1883. Estamos a finales del 19, en las puertas ya de la modernidad. Otra copia es encontrada en Apolonia, en estado muy fragmentario, solamente tiene trozos, la cual, si bien no sirve para cotejar los textos, es de gran utilidad porque lo que sirve es para comprobar que lo que se había traducido y tal era exactamente lo que... Eso lo que hace es convencer a los investigadores que lo han hecho bien, de que esta inscripción se difunde por todas las ciudades importantes del Imperio Romano. Otra copia se halla en el foro de Antioquia, como dicen los colombianos, Antioquia, en Pisidia. Yo creo que Antioquia es turco, no lo sé, no me hagáis caso. Bueno, turco antes del descubrimiento de América, que ¿cómo se llama? En Colombia y en Antioquia. Pero ellos dicen Antioquia. Me hacía muchas gracias porque decía yo, porque Medellín pertenece a la provincia de Antioquia. Y yo decía, Antioquia, hombre, Antioquia, San Pablo, las cartas de los Éfesos de Antioquia. Bueno, se han trasladado nombres de aquí a allí, como se ha trasladado Alpujarra de aquí, de Almería y Granada, su ayuntamiento. Allí en Medellín se llama Alpujarra. Y yo digo, no puede ser, yo que vengo de Almería. Digo yo, pero ¿sabéis lo que es la Alpujarra? Les conté a todos la historia de las Alpujarras, cómo cayeron las Alpujarras. Bueno, sigo, que si no os cuento la historia de la Alpujarra. Las excavaciones de este último hallazgo, el de Antioquía, se empiezan antes de la Primera Guerra Mundial, pero tienen que parar, obviamente, porque es la grande guerra que dicen los italianos. Y se suspenden durante el desarrollo de esto y luego se retoma por los arqueólogos de la Universidad de Michigan. Después de estos trabajos, sacan a la luz la copia íntegra que sirve para verificar que todas las copias enviadas y traducidas a la provincia son exactamente igual, afortunadamente. Pero claro, se han de contrastar.
algunas estaban en griego y en latín, otras solamente en latín, porque es que los griegos realmente hicieron una especie de colonización inversa, o sea, fueron provincias romanas, pero realmente ellos colonizaron porque eran un país muy culto. Tenían también la influencia oriental. Bueno, los textos griegos de esta inscripción hacen suponer que las copias fueron redactadas en Roma y después exportadas por una persona que tenía el latín como lengua materna. Y desde Roma lo que pasa es que entonces habrían sido enviadas a las provincias. A partir del momento en que Mommsen realiza la traducción, la segunda edición, que ahora incluía el texto griego, el debate histórico estuvo servido. Se esfuerza en entender que frente a este tipo de documentos ¿a qué tipo de documentos se está? Bueno, Borja en 1800, tengo que mirar de vez en cuando las fechas que no me las sé todas, porque entre ellos hay piques dialécticos. ¡Ay! De verdad, de verdad. Borja en 1884, de verdad, por favor. Smith en 1885 y Nielsen en 1886. Es cuando me pongo a hacer esto, no os creéis que es todo el día. Afirman que se está frente a un elogio sepulcral. No. Aunque habla en primera persona, yo el innombrarme como Beckett, Waiting for Godot, que es lo más difícil escribir en primera persona, muy complicado, cuya finalidad, porque siempre nos escondemos en la impersonalidad de la tercera persona, como decía Oscar Wilde, dale a alguien una máscara y sabrás lo que quiere decir, porque se esconde en la tercera persona y entonces, como se cree camuflado, es capaz de contarte quién es. Bueno, cuya finalidad es la de saltar costumbres republicanas del emperador Augusto, que de republicano nada, es una monarquía hereditaria. Esta perspectiva lo que pasa es que es rechazada por Hinsfeld ya estamos con las luchas dialécticas, en 1885, diciendo que los elogios sepulcrales, que esto no era un elogio sepulcral, que los elogios sepulcrales constituyen una forma literaria, un género, conocida en la cual la res gestae no encajaba ni con cola, se aleja bastante. Por lo pronto, los elogios no son redactados en primera persona, hay que decirlo. Él hace como una especie no sé, ¿cómo diría yo? Un inventario de todas las cosas que ha hecho posible en la República, que no es República, pero bueno. Y bueno, él hace referencia a los cargos públicos y ocupados por el difunto. En la obra que nos ocupa, la redacción es realizada en primera persona y constituye un hecho muy importante, ya que a través de este uso el emperador lo que pasa es que se manifiesta de manera insistente, se publicita, habría que decir, publicita su poder y según algunos, y su trayectoria y su gestión maravillosa, etc. Deja en claro el carácter individualista de lo que ha sido su gestión, de toda su creación política. Wilfing, que en 1986 hace un aporte en el mismo sentido, en el cual, porque todos estos traductores están diciendo realmente qué carácter tenía este escrito que se nos ha legado. Hoy, él dice, yo estoy de acuerdo con esta última interpretación, que es un documento único en su género. Este niño lo educaron bien, pero no exactamente lo educaron para ser emperador, pero casi fue una suerte, porque intelectualmente fue bastante interesante la educación que le dieron. En efecto, desde finales del siglo XIX le educó la abuelita Julia Claudia. En el siglo XIX, la crítica ve en este testamento político al emperador Augusto se hace una obra, yo me lo guiso, yo me lo como, así mismo. Y cuestión que se aclara si se tienen en cuenta las múltiples intenciones. Ya está aquí Marquita la loca. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! No empecemos. La intención que tiene... ¿Para qué le habré dicho yo nada? La intención es... Niña, calla ya. Desde el punto de vista literario. Entonces, él sabe manejarse literariamente, es culto. Como... sin meterse en ningún género específico. ¿Y qué puedo deciros? ¿Que es necesario destacar? El estilo particular de esta obra, que tiene 35 capítulos, digo yo 38 o 40, ya me he quedado yo en la gloria. Aquí tengo a mi Mari pegándome bocadillos. No griten, manda.
está en celo. Si nos paramos a pensar, equivale a una especie pero cada capítulo tiene mejor 3 renglones, ¿no os creéis? Que lo voy a poner. Que abarcan 56 años que estuvo en el poder, ¿eh? Desde la muerte de César, que es el capítulo 1, hasta el año anterior a su propia muerte, que es el capítulo 35. No se debía encontrar bien cuando dejó, digamos, esta especie de autobiografía. ¿Serías tan amable? El autor, es que, si de pronto se cae esto, no os llame la atención porque está aquí pegándome traqueteones. Es que no les gusta nada que hable con una cosita pequeñita. Es que por el fin a la guerra, él, es cierto, mira que hubo guerras civiles, madre mía, y guerras con medio mundo. Y luego, gobernando el imperio por 41 años, instaura un nuevo orden de cosas. Es cierto, y entonces lo que quiere es la admiración del público. No, lo que tiene una capacidad de síntesis, porque otro hubiera reinado hojas y hojas y hojas y él, nada, en pocas palabras lo cuenta. En estos 35 capítulos lo que pasa es que hay un rechazo a lo superfluo. Era un hombre pragmático, un hombre de acción. Y no se encuentra, pero no tiene, es bastante culto, ningún dato que sobre, no hay, es casi un informe hecho con gracia. Así que esta especie de inventario, así como tampoco se divaga. Ni nos alejamos del punto central. Esto hay y esto hay. Del punto central que se está tratando. Bueno, el estilo es directo y tan directo, en primera persona se sintetiza y es fácil de entender por cualquiera. Y eso lo que pasa es que nos hace entender que este señor tenía una personalidad muy fuerte, era muy inteligente. Pero claro, concentra el poder y se llama república y de república no tiene nada. El problema más complicado ha sido la clasificación de la Reichsgestae porque no se ascribe a ningún género literario, por decirlo de alguna forma, sino que llega a establecer, yo qué sé, simplemente el sentido que tiene el autor, el sentido que le da a la obra que escribe. En lo formal lo que pasa es que Augusto parece hablar sobre 3 temas. Uno que es la obra que él hace, que no tiene abuela, los honores por él recibidos y los gastos que él, porque era de la Virgen del Puño, que él incurre. Pero más allá de ello, el motivo que en el fondo que tiene para el emperador para escribir esta especie de testamento es el de presentarse ante la historia como lo hace en el capítulo 34, cuando dice, tengo que leerlo, porque yo aquí las chuletas, en mi 6º y 7º consulado, luego que hube extinguido las guerras civiles, transferí el control de todas las cosas del Estado que había asumido el consenso de todos al libre arbitrio del Senado y del pueblo romano. Las transfirió, pero él tenía la última palabra siempre. Eso se le olvidó decirlo, pero bueno, el emperador se presenta como un restaurador de la Pax Romana, de la República Romana, insiste muchísimo en este punto, en los capítulos 5, no, en el 4, en el 5 y en el 6, hablando república, que la república no, queriendo con esto desecharle. Hombre, a los militares los mete en cintura, cosa que está muy bien. Y lo que pasa es que desecha la idea de que él ha sido el creador de una especie de nuevo estirpe, una nueva, en el cual su gens, su línea, se van a suceder uno a otro. Va a estar, yo qué sé, Nerón, yo qué sé, Tiberio, Calígula, en fin, hasta que después cambia a otra gens. Él establece un nuevo sistema de gobierno que él sigue llamando república. Es curioso que mientras Augusto más se acerca a la forma monárquica, más se esfuerza en señalar que no hay nada novedoso en su acción, que esto es una república, sino que se trata de una simple vuelta a las costumbres de lo que fueron sus ancestros, sus antepasados. Algunos investigadores lo que pasa es que en la actualidad, que son los menos, sostienen que Augusto realmente fue un restaurador de la república, ni de lejos. La mayoría, en cambio, y yo me incluyo, piensa que Augusto es el creador. Bueno, esto lo que pasa es que señala que esta no fue una cuestión de que dependiese tanto como lo llamara república, porque era lo que era, ya que por muy grande que fuese Augusto no podía ir contra las tendencias de la época, sino que el emperador tiene que crear una forma de gobierno por la cual responda ante los profundos cambios que se han producido
a la sociedad romana como resultado del proceso de expansión. O sea, como que se adapta a la coyuntura. Sí, se adapta a la coyuntura, pero hay una concentración de poder tremendísima. Otro punto de discusión, de lucha dialéctica entre los traductores, es saber cuál fue el poder de que dispone el emperador, que fue grande para realizar esta obra. Concentró todos los poderes. Y lo que pasa es que, por mucho que digan y que hablen, pues concentró todos los poderes. El, el poder del emperador era militar y es el peso de sus legiones lo que le permite llevar adelante toda la obra. Otros autores no le dan mucha importancia a este poder militar. Yo creo que como concentra todos los poderes que estamos discutiendo, sino que busca los motivos en el hecho de que Augusto es el vencedor de las guerras civiles, pero el principal resultado político de todo este proceso no es tanto la concentración de poder en una sola mano como la pacificación que él consigue. Es cierto, ¿eh? Pero porque Roma estuvo muy convulsa durante muchísimo tiempo, la sociedad romana, y eso era desastroso económicamente, no se podían hacer planes porque siempre estaban metidas en alguna guerra que los desgastaba muchísimo a muchos niveles, demográficos, económicos, etcétera. Y esta sería la fuerza central del emperador y es lo que digamos le hace valer como figura de calma del imperio y permitir su normal desarrollo y expansión con los beneficios que esto implica. Por eso digo que él no fue tanto un conquistador, sino que un buen gestor, le llamaríamos hoy. Así las familias patricias lo que pasa es que llegan a una especie de suerte de alianza y los grupos de comerciantes, los équites, en general todos los hombres nuevos consiguen una paz que es realmente lo que necesitaban. Yo creo que no hemos cambiado tanto desde entonces a ahora. Pero bueno, se hace llamar república porque los romanos... Es que lo que pasa con César es que tenía rencillas dentro de lo que era la élite, pero la plebe, por ejemplo, a César lo adoraba y lo hace Dios. Bueno, resumiendo, que Augusto en su texto lo que pasa es que sostiene que su poder arranca del prestigio, el prestigio que sea el del autobombo. En un primer momento fue así porque él representa la república amenazada que él defiende por el intento, porque él después también él inventa fake news de que, yo qué sé, Marco Antonio va a trasladar la capital al Cairo y cosas así porque está enamoradísimo de Cleopatra, etcétera. Que eso es una forma de contaminar, porque el otro estaba fuera, él estaba dentro. Y en un segundo momento porque es reconocido como el pacificador de todo. Pero realmente hay como tres temas. La empresa de Augusto, los honores por el recibido y los gestos realizados a favor del Estado por el emperador. Pero no se trata tanto de que estos temas aparezcan claramente en el texto, diferenciados. Por el contrario, están como mezclados, están solapados y sin seguir un orden cronológico establecido ni una gradación ascendente. Pero sí que laten, o sea, tienen como una segunda lectura. Dice Levi, que es uno de los comentaristas, dice, existe un ritmo que a nosotros aparece como secreto, pero cuya existencia nos damos cuenta ya que constatamos que la exposición está ordenada según una regla interior. El ritmo está regulado por la finalidad del documento y la composición está determinada de la misma manera. Esto es, de la necesidad de hacer resaltar el carácter excepcional de la persona de Augusto y tanto, y el progresivo intercambio de obras y reconocimiento. Bueno, espero que os haya gustado y voy a poner la obra en el blog. Hasta mañana, bye.